Después de la desintegración de la Unión Soviética, Occidente decidió que el resto del mundo, todos nosotros, para siempre, debíamos tolerar sus dictados. Entonces, en 1991, Occidente consideró que Rusia, de tales crisis, ya no se recuperaría y más adelante colapsaría por sí misma. Y casi sucede. Recuerden los terribles años 90, hambrientos, con frío y sin esperanza. Pero Rusia resistió, renació y se fortaleció. De nuevo volvió al lugar que le corresponde en el mundo. Sin embargo, Occidente buscó y trató de encontrar nuevas oportunidades de golpearnos, de debilitarnos y rompernos, algo con lo que siempre soñaron. Fracturar nuestro gobierno, enfrentarnos entre nosotros, condenar nuestras intenciones. No están tranquilos porque en el mundo hay una gran y poderosa nación, con un territorio de naturaleza rica en recursos naturales, con un pueblo que no sabrá nunca vivir bajo los mandatos de otro. Occidente está preparado para pasar por encima de todo para salvaguardar este sistema neocolonial, el cual le permite aprovecharse del mundo, esencialmente robar a costa del poder del dólar y los dictadores tecnológicos. Recoger los datos de toda la humanidad, recuperar las fuentes más importantes de riqueza del ingreso de la renta. Proteger esta renta es abominable y absolutamente mercantil por su parte. Por esa razón, a sus intereses les corresponde la pérdida de soberanía total. De ahí viene su agresión contra los países independientes, contra los valores tradicionales. De ahí idiosincrasia, intentos de socavar los procesos de integración internacional que no pueden controlar, las monedas mundiales y los centros de desarrollo tecnológico. Para ellos tiene una importancia crítica que todos los países renuncien a su soberanía en favor de Estados Unidos. Las élites gobernantes de unas naciones por su propia voluntad aceptan hacerlo, y si fracasan, pasan a destruir naciones enteras, dejando a su paso desastres humanitarios, calamidades, ruinas, millones de vidas arruinadas y destrozadas, enclaves terroristas, zonas de desastre social, protectorados, colonias y semicolonias. No les importa qué, siempre que consigan lo que quieren. Me gustaría subrayar una vez más que la codicia, la intención de mantener su poder sin límites, es la verdadera razón de la guerra híbrida que el Occidente colectivo está librando contra Rusia. No quieren una cooperación igualitaria, quieren robarnos, quieren vernos, no como una sociedad libre, sino como una masa de esclavos. Nuestro pensamiento y filosofía son una amenaza directa para ellos. Por eso atentan contra la vida de nuestros filósofos. Nuestra cultura es un peligro para ellos, por eso intentan prohibirla. Nuestro desarrollo y prosperidad también es una amenaza para ellos. La competencia es cada vez mayor. Ellos no necesitan Rusia, la necesitamos nosotros. Quiero recordar que en pasado no es la primera vez que las pretensiones del dominio mundial se destrozan ante la resistencia y valentía de nuestro pueblo. Rusia siempre será Rusia. Ahora también defenderemos nuestros valores y nuestra patria. Occidente espera salir impune y la verdad hasta ahora ha salido impune. Los acuerdos en el marco de la seguridad estratégica se van a la basura. Se dice que los acuerdos que se consiguieron a los niveles políticos más altos son nada más que historias irreales. Las firmes promesas de no expandir la OTAN hacia el este, en cuanto se lo creyeron nuestros anteriores dirigentes, resultaron ser una sucia mentira. Los acuerdos sobre la defensa antimisiles, misiles de largo y medio alcance, se violaron unilateralmente bajo una excusa inventada. Lo único que oímos por todas partes es que Occidente defiende el orden basado en las normas. ¿De dónde sacaron estas normas? ¿Quién vio estas normas? ¿Quién las concretó? Es una locura. Escuchen, es una locura. Es una mentira absoluta. Doble rasero no, triple rasero. Esto solo sirve para tontos. Rusia es una gran potencia milenaria, es toda una civilización y no va a vivir bajo falsas y falsificadas normas. Precisamente Occidente destruyó el principio de inviolabilidad de fronteras y ahora, bajo su propia consideración, decide quién tiene derecho de autodeterminación y quién no lo merece. ¿Por qué lo han decidido así? ¿Quién les ha dado ese derecho? No se entiende, lo hicieron ellos mismos. Es por eso que la decisión del pueblo de Crimea, Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhia y Jersón les suscita una gran rabia. Occidente no tiene ningún derecho moral de valorarla de alguna manera o al menos mencionar la libertad de la democracia. No lo tiene y nunca lo ha tenido.
Las élites de Occidente no solo niegan la soberanía nacional y el derecho internacional, sino también su hegemonía se caracteriza fuertemente por el totalitarismo, el despotismo y el apartheid. Dividen el mundo de manera descarada entre sus vasallos, denominados países civilizados, y el resto, quienes, según la idea de los racistas de Occidente de hoy, deben completar la lista de los bárbaros y los salvajes. Ya están listas sus mentirosas etiquetas: país marginado, régimen autoritario. Estigmatizan pueblos y estados enteros, discriminan y dividen los pueblos en primeros y otros. Nunca hemos aceptado y no aceptaremos un racismo político parecido. ¿Y qué es sino racismo la rusofobia que están extendiendo por todo el mundo? ¿Qué es sino racismo la tajante convicción de Occidente de que su civilización y cultura neoliberal son un ejemplo incuestionable para el mundo entero? ¿Y el lema "quien no está con nosotros está contra nosotros"? Suena hasta extraño. Las élites occidentales endosan la responsabilidad de sus propios crímenes históricos sobre otros, exigiendo a sus propios ciudadanos y a otras naciones que confiesen algo en lo que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el periodo de las conquistas coloniales. Cabe recordarle a Occidente que empezó su política colonial en la Edad Media. Después siguió el comercio de esclavos mundial, el genocidio de los pueblos indios en América, el saqueo de la India a África, las guerras de Francia e Inglaterra contra China, que como resultado se vio obligada a abrir sus puertos al comercio del opio. Aquello que hacían enganchando a pueblos enteros a las drogas, exterminando deliberadamente etnias enteras para conseguir tierras y recursos, organizando verdaderas cazas de personas como si fueran animales. Es contrario a la misma naturaleza del ser humano, a la verdad, a la libertad y la justicia. Nosotros estamos orgullosos de que en el siglo XX fuese precisamente nuestro país el que encabezara el movimiento anticolonialista que abrió a muchos pueblos del mundo oportunidades de desarrollo para reducir la pobreza y la desigualdad, vencer el hambre y las enfermedades. Quisiera subrayar que una de las razones de esta centenaria rusofobia, del claro odio de las élites occidentales hacia Rusia, reside en que no nos dejáramos robar durante las conquistas coloniales y obligáramos a los europeos a llevar un comercio de beneficio común. Lo pudimos lograr creando en Rusia un fuerte Estado centralizado que se ha desarrollado y reforzado en base a los grandes valores morales de la ortodoxia, el islam, el judaísmo y el budismo, en base a la cultura e idioma ruso abiertos para todo el mundo. Sabemos que más de una vez se han engendrado planes de intervención en Rusia. Se intentaron aprovechar de los tiempos turbios a finales del siglo XVII, las perturbaciones del periodo posterior al año 1917, pero no lo lograron. Occidente pudo llegar hasta las riquezas de Rusia a finales del siglo XX, cuando nuestro Estado fue destruido. Entonces nos llamaban amigos, socios, pero en realidad nos trataron como una colonia. Sacaron billones de dólares de nuestro país siguiendo los distintos esquemas. Lo recordamos todo, no olvidamos nada. En estos días, los ciudadanos de Donetsk y Lugansk, de Gerson y Zaporozhye, votaron por reconstruir nuestra unidad histórica. Los países occidentales llevan siglos diciendo que llevan la libertad y la democracia a otras naciones. Es exactamente lo contrario. En lugar de democracia es opresión y explotación. En lugar de libertad, esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es intrínsecamente antidemocrático y no es libre. Es mentiroso e hipócrita hasta la médula. Estados Unidos es el único país del mundo que utilizó armas nucleares, y en 2 ocasiones, destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, sentando así un precedente. Les recuerdo que Estados Unidos, junto con los británicos, convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad militar Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hizo de forma desafiante, sin ninguna, repito, necesidad militar. Solo había un propósito, como en el caso del bombardeo nuclear de Japón: intimidar a nuestro país y al mundo. Estados Unidos ha dejado una marca terrible en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam, con los bárbaros bombardeos en alfombra, el empleo del napalm y las armas químicas. Todavía siguen ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países, y sin embargo, cínicamente los llaman aliados iguales. ¿Qué clase de alianza es esa? Lo que todo el mundo sabe es que los líderes de estos países están siendo vigilados. Les han colocado dispositivos de escucha, no solo en sus oficinas, sino también en sus casas. Es una auténtica vergüenza, una vergüenza para los que lo hacen y para los que, como esclavos, se mueren de hambre en silencio y sin rechistar. Insultar a sus vasallos y darles órdenes groseras lo llaman solidaridad euroatlántica.
y el desarrollo de armas biológicas, experimentos en seres humanos vivos, incluso en Ucrania, lo llaman nobles investigaciones médicas. Son sus políticas destructivas, sus guerras y sus saqueos lo que han provocado un enorme aumento de los flujos migratorios actuales. Millones de personas están soportando privaciones y abusos, muriendo por miles, tratando de llegar a Europa, por ejemplo. Ahora exportan pan desde Ucrania. ¿A dónde va? Usan el pretexto de proporcionar seguridad alimentaria a los países más pobres del mundo. ¿A dónde va? Todo va a los países europeos. Solo el 5% se destinó a los países más pobres del mundo. De nuevo, otra estafa y otro engaño. La élite estadounidense está utilizando esencialmente la tragedia de estas personas para debilitar a sus rivales, para destruir los estados nacionales. Esto se aplica también a Europa, se aplica a la identidad de Francia, Italia, España y otros países con una historia multisecular. Washington exige más y más sanciones contra Rusia, y la mayoría de los políticos europeos están de acuerdo. Comprenden claramente que Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea abandone por completo la energía y otros recursos rusos, desindustrializando prácticamente a Europa, para hacerse con el mercado europeo por completo. Las élites europeas obviamente lo entienden. Lo entienden todo, pero prefieren servir a los intereses de otras personas. No se trata de servilismo, sino de una traición directa a su pueblo. Pero, bueno, eso es cosa suya. Pero a los anglosajones ya no les basta con sanciones. Han pasado a los sabotajes. Increíble, pero cierto. Al organizar las explosiones en los gasoductos internacionales Nord Stream, que pasan por el fondo del mar Báltico, prácticamente han iniciado la destrucción de la infraestructura energética paneuropea. Para todos es evidente quién se beneficia de esto. El que saca provecho fue quien lo hizo. El dictado de Estados Unidos se basa en la fuerza bruta, resolver las disputas por la fuerza de las armas. A veces le ponen una fachada bonita, a veces no. Pero la esencia es esa, resolver disputas con armas. De ahí viene el despliegue y mantenimiento de cientos de bases militares en todos los rincones del mundo. La expansión de la OTAN intenta forjar nuevas alianzas militares como AUKUS y otras similares. También se persigue activamente el eje político militar de Washington, Seúl y Tokio. Todos los estados que poseen o aspiran a poseer una auténtica soberanía estratégica y son capaces de desafiar la hegemonía occidental, se cuentan automáticamente en la categoría de enemigos. Sobre estos principios se construye la doctrina militar de Estados Unidos y de la OTAN, que exige nada menos que la dominación total. Las élites occidentales presentan sus planes coloniales de forma hipócrita, incluso con el pretexto de la pacificación. Hablan de algún tipo de contención y otros engaños similares. Estas palabras engañosas marchan de una estrategia a otra, pero en esencia solo significan una cosa: socavar cualquier centro soberano de desarrollo. Ya hemos oído hablar de la contención de Rusia, China e Irán. Creo que otros países de Asia, América Latina, África y Oriente Medio, así como los actuales socios y aliados de Estados Unidos, son los siguientes en la fila. Pero sabemos que, cuando las cosas no les gustan, imponen sanciones incluso contra los aliados. Contra un banco, luego contra otro, luego contra una empresa, luego contra otra. Esta práctica seguirá ampliándose. Apuntan a todo el mundo, incluidos nuestros vecinos más cercanos, los países de la Comunidad de Estados Independientes. Al mismo tiempo, Occidente se ha dedicado durante mucho tiempo a presentar lo deseado como la realidad. Así que mientras planeaban una guerra relámpago de sanciones contra Rusia, creyeron que podrían volver a construir el mundo entero a sus órdenes. Pero resulta que no todo el mundo está entusiasmado con una perspectiva tan halagüeña, excepto masoquistas políticos totales y a los aficionados a otras formas no convencionales de relaciones internacionales. La mayoría de los estados se niegan a obedecer y optan por la vía inteligente de la cooperación con Rusia. Está claro que Occidente no esperaba tal desobediencia por su parte. Se han acostumbrado a tomarlo todo con chantajes, sobornos e intimidación. Y se convencen de que estos métodos funcionarán siempre. Es como si estuvieran congelados en el pasado. Esa confianza es una derrota directa, producto no solo del proverbial concepto de su propio excepcionalismo, aunque cause asombro, sino también es producto de una verdadera hambre de información en Occidente. La verdad se ha ahogado en un océano de mitos, ilusiones y noticias falsas, utilizando una propaganda prohibitiva, mintiendo como Goebbels. Cuanto menos creíble sea la mentira,
mentira, más rápido se creerá. Así es como operan en este principio. Pero no se puede alimentar a la gente con dólares y euros impresos. No se puede alimentar con papeles. Con la capitalización virtual inflada de los medios de comunicación occidentales, es imposible calentar los hogares. Es muy importante, de eso hablo. Pero igual de importante es lo que se acaba de decir. El papel no puede alimentar a nadie. Se necesitan alimentos. No se puede calentar con capitalización a nadie. Se necesita energía. Por eso los políticos en la misma Unión Europea tienen que convencer a sus ciudadanos de comer menos, de ducharse menos a menudo y de abrigarse en casa. Y los que empiezan a preguntarse, y con razón, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Los califican de inmediato de enemigos, extremistas y radicales. Echan la culpa a Rusia, dicen que nosotros somos la fuente de todos sus problemas. Otra mentira. Quiero hacer hincapié en que existen todos los motivos para suponer que las élites de Occidente no piensan buscar soluciones constructivas de la crisis alimentaria y energética mundial que surgió por su culpa y como resultado de su política de muchos años, de mucho antes de la operación militar especial en Ucrania, en Donbass. Pero no están dispuestos a resolver esos problemas de injusticia y de desigualdad. Existe el riesgo de que se dispongan a usar otros métodos más habituales para ellos. Y aquí conviene recordar que Occidente solo logró salir de las contradicciones de principios del siglo XX por medio de la Primera Guerra Mundial. Los ingresos obtenidos tras la Segunda Guerra Mundial permitieron a Estados Unidos superar las consecuencias de la Gran Depresión y convertirse en la mayor economía mundial. Imponer al planeta el poder del dólar como la divisa de reserva mundial. Y la crisis que se formó en los años 80 fue cuando ésta se agudizó. Occidente, en gran parte, logró superarla al apropiarse de la herencia y los recursos de una Unión Soviética que se desmoronaba y que acabó, de hecho, desmoronada. Es un hecho. Ahora, para salir de otro nudo de contradicciones, necesitan, cueste lo que cueste, destruir a Rusia y a otros estados que optan por una vía de desarrollo soberano para saquear aún más las riquezas ajenas y por medio de estas cubrir sus propias carencias. Si eso no ocurre, no descarto que intenten llevar el sistema a un colapso al que se le pueda echar la culpa de todo. Dios no lo quiera. Decidirán utilizar la famosa fórmula, en la guerra todo vale. Rusia entiende su responsabilidad ante la comunidad internacional y hará lo que pueda para hacer entrar en razón a esas cabezas calientes. Está claro que el actual modelo neocolonial está condenado al fracaso, pero repito, sus verdaderos dueños se aferrarán a este modelo hasta el final. Simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo, salvo perpetuar el mismo sistema de robo y chantaje. En esencia, escupen sobre el derecho natural de miles de millones de personas, de la mayor parte de la humanidad, a la libertad y la justicia, sobre el derecho a determinar su propio futuro. Ahora han pasado a negar de forma radical la moral, la religión, la familia. Vamos a responder algunas preguntas muy sencillas. Me gustaría regresar a lo que decía antes y dirigirme a todos los ciudadanos del país, no solo a los colegas que están presentes en esta sala, sino a todos los ciudadanos de Rusia. ¿Realmente queremos tener en lugar de papá y mamá a padre número 1, número 2, número 3 aquí, en nuestro país, en Rusia? ¿Han perdido completamente la razón? ¿Queremos que en nuestras escuelas a los niños desde la edad más temprana se les inculquen perversiones que resultan en la degradación y a la extinción? ¿Que se les enseñe que hay géneros además de los hombres y las mujeres y que se les ofrezcan operaciones de cambio de sexo? ¿Es esto lo que queremos para nuestro país, para nuestros hijos? Todo esto es inaceptable para nosotros. Tenemos nuestro propio futuro. Repito, la dictadura de las élites occidentales está dirigida contra todas las sociedades, incluidos los pueblos de los propios países occidentales. Es un desafío para todos. Esta denegación completa del hombre, una subversión de la fe y los valores tradicionales, la supresión de la libertad, adquiere los rasgos de algo contrario a la religión, un satanismo manifiesto. En el Sermón de la Montaña, Jesucristo, desenmascarando a los profetas falsos, dice, «Por sus obras los conocerán». Y estas obras envenenadas se hacen visibles para la gente, no solo en nuestro país, sino en todos los países, incluyendo para la gente de Occidente. El mundo ha entrado en la época de transformaciones revolucionarias. Son de carácter fundamental. Se forman nuevos centros de desarrollo que representan la mayoría de la comunidad internacional
y están dispuestos no solo a anunciar sus intereses, sino a defenderlos. Y perciben la multipolaridad como una manera de fortalecer su soberanía, y por consiguiente lograr una auténtica libertad y una perspectiva histórica, su derecho a un desarrollo independiente, creativo y genuino, una evolución armoniosa. En todo el mundo, incluido Europa y Estados Unidos, como ya he dicho, tenemos a muchos partidarios. Vemos y sentimos su apoyo. Dentro de países y comunidades muy diferentes ya se está desarrollando un movimiento de carácter liberador y anticolonial contra la hegemonía unipolar, que se irá consolidando. Precisamente esta fuerza es la que va a determinar la futura realidad geopolítica. Estimados amigos, hoy luchamos por un camino justo y libre, sobre todo para nosotros, para Rusia, para que la dictadura y el despotismo sean cosa del pasado para siempre. Estoy convencido de que los países y los pueblos entienden que una política construida sobre el excepcionalismo de cualquiera, sobre la supresión de otras culturas y pueblos, es intrínsecamente criminal, que debemos pasar esta vergonzosa página. La ruptura de la hegemonía occidental que ha comenzado es irreversible. Y repito, no volveremos a lo que fue antes. El campo de batalla al que el destino y la historia nos han llamado es el campo de batalla por nuestro pueblo, por una gran Rusia histórica, por las generaciones futuras, por nuestros hijos, nietos y bisnietos. Debemos protegerlos de la esclavitud, de los monstruosos experimentos dirigidos a paralizar sus mentes y sus almas. Hoy luchamos para que a nadie se le ocurra que Rusia, nuestro pueblo, nuestra lengua, nuestra cultura, pueden ser de una vez borrados de la historia. Hoy necesitamos la consolidación de toda la sociedad, y esa unidad solo puede basarse en la soberanía, la libertad, la creatividad, la justicia. Nuestros valores son la humanidad, la misericordia y la compasión. Y me gustaría concluir con las palabras del verdadero patriota, Iván Alexandrovich Ilyin. Si considero a Rusia mi patria, significa que amo, contemplo y pienso a la manera rusa, que canto y hablo a lo ruso, que creo en los poderes espirituales del pueblo ruso. Su espíritu es mi espíritu, su destino es mi destino, su sufrimiento es mi pena, su florecimiento es mi alegría. Tras estas palabras hay una gran decisión espiritual que durante más de 1000 años de estatalidad rusa siguieron muchas generaciones de nuestros antepasados. Hoy, la decisión la tomamos nosotros. Los ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los residentes de las regiones de Zaporozhye y Gerson han tomado esta decisión. Tomaron la decisión de estar con su pueblo, de estar con su patria, vivir su destino, vencer junto a ella. La verdad está con nosotros. Rusia está con nosotros.